La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el presidente Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Aunque en un principio era una lucha contra el orden establecido, con el tiempo se transformó en una guerra civil. Suele ser considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Los antecedentes del conflicto se refiere a la situación de México bajo el Porfiriato. Desde 1876, el general oaxaqueño Porfirio Díaz encabezó el ejército del poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó por 30 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales. Se pagaron los estratos menores favorecidos a la sociedad y la oposición política del régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin busca de reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En este contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que elegirá a sus candidatos en una asamblea nacional y campintera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por decisión. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz, el 20 de noviembre de 1910. El conflicto armado tuvo lugar en primera instancia al norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones, donde resultó electo Francisco I. Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios, que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En el año 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como la Decena Trágica, terminó con el asesinato de Francisco I. Madero, su hermano Gustavo y el presidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reelección de varios jefes revolucionarios, así como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Tras un poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. A partir de ese suceso se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redactación
de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre las facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en el año de 1917, con la proclamación de la Constitución mexicana, algunas otras en 1920, con la presidencia de Adolfo de la Huerta, o en 1924, con la de Plutarco Elías Calles. Incluso hay algunas que aseguran que el proceso se extinguió hasta los años 1940. Por eso, el 20 de noviembre es una fecha que siempre estará presente en el corazón de todos los mexicanos, recordada como el inicio de la Revolución Mexicana. ¿Sabes quiénes son los personajes más importantes de la Revolución Mexicana? Mira, checa este dato. En México, Porfirio Díaz llevaba 30 años gobernando al país. En 1910, Francisco I. Madero se enojó y lanzó el Plan de San Luis para sacarlo del poder. Se te está olvidando Venustiano Carranza, quien promovió la Constitución de 1917. ¿Y qué me dices, Jaime, del caudillo del sur, Emiliano Zapata, que andaba muy listo con el reparto de las tierras para los campesinos del sur? En el norte, la acción la controlaba Francisco Villa y su ejército llamado la División del Norte. Después llegó Álvaro Obregón, que se peleó con Zapata y Villa. La Revolución Mexicana dejó 1 millón de muertos y destruyó la economía, y de paso a buena parte del país.